Buenas noches. Agradezco a la asociación por la invitación a este curso virtual de actualización en infectología en trasplante de órgano sólido. Me corresponde específicamente hablar sobre COVID-19 en trasplante de órgano sólido. Mi nombre es Luis Guillermo Uribe Rodríguez. Yo soy médico internista, infectólogo, epidemiólogo, jefe del Departamento de Infectología de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que incluye las sedes del Instituto Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, Colombia. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Quería mostrar este caso eh, para iniciar la charla que muestra lo que sucedía anteriormente en este específico momento en noviembre del 2021, cuando predominaba la cepa Delta del virus de COVID-19 en Colombia. Este es un paciente con un trasplante cardiorrenal del 2012 que viene remitido de Valledupar, 68 años, en tratamiento inmunosupresor con inhibidor de calcineuroina tacrolimus 3 miligramos al día y micofenolato 2 gramos al día. Desde su ingreso, por la severidad del paciente, su cuadro pulmonar, nefrología ordena suspender este medicamento desde el ingreso. Tiene antecedente de dos dosis de vacuna de plataforma mRNA, la última en agosto del 21, con su fecha de inicio de síntomas 10 días antes de su ingreso, el 1 de noviembre, con una PCR con ciclaje de 19 el 11 de noviembre, y el paciente desafortunadamente progresa a una falla ventilatoria a los 2 días de su ingreso con requerimiento de ventilación mecánica. Se obtienen unos niveles de tacrolimus de 18 nanogramos por mililitros 2 días a los 3 días de su ingreso. Y este es el TAC donde podemos ver inicialmente lo que tenía, que no era un compromiso pues tan severo, incipientes infiltrados de virus merilado en ambos campos pulmonares a los 2 días de su ingreso. Pero desafortunadamente el paciente pues no responde muy bien. Acá este es un TAC de control pues que podemos ver a los 15 días ya de su ingreso. Vemos todos los cambios que presenta. El paciente pues fue manejado con dexametasona, presentó coinfección permanente por gérmenes resistentes, multiresistentes durante toda su hospitalización, uso de múltiples antibióticos durante toda su estancia. Canulación de ECMO fue necesaria a los 8 días de su ingreso a la institución. Falla ventilatoria refractaria fue lo que desarrolló y fallece pues 3 meses después, en 21 de febrero del 2022. Esto era lo que normalmente teníamos casi a diario en estos múltiples picos de la pandemia que obtuvimos. Ahora veamos a qué nos estamos enfrentando en este momento. Lo primero es decir que el virus, ahorita actualmente, cuando predomina una variante muy diferente a la variante original o a las variantes anteriores, y acá podemos ver esa complejidad de diferentes subvariantes que tiene la variante de Omicron, como pues, se ve acá con las diferentes mutaciones que se están dando a nivel de la proteína S, y pues que está generando unos cambios muy importantes en el virus, específicamente con tres consecuencias. Uno, que es más transmisible el virus, tiene riesgo de falsos negativos en el diagnóstico, tiene menor efectividad de los tratamientos farmacológicos. Y pues esto es lo que nosotros tenemos de registro genómico en Colombia. Podemos ver acá cómo ha cambiado desde abril a septiembre la variante Omicron, cómo ha ido cambiando, como pueden ver ustedes acá en la gráfica a la derecha, y pues en este momento predominando la subvariante BA.5. No hay datos desafortunadamente todavía publicados del Instituto Nacional de Salud que incluyan octubre para ver esos cambios. Sí tenemos esto ya registrado en Estados Unidos, donde podemos también ver esa variación con el tiempo desde junio hasta septiembre, donde pues, se ha ido predominando el BA.5, y pues mientras más variantes de Omicron continúen surgiendo, aumenta la posibilidad de que una infección previa a Omicron no ofrezca protección inmunológica contra las nuevas variantes, y se están acumulando mutaciones en el sitio de unión del receptor de proteína S, que es donde se unen todos los anticuerpos. Entonces, esto obviamente pues es algo que nos toca preocuparnos. Acá se puede ver en esta nueva gráfica, pues se puede ver cómo han ido cambiando también, y va disminuyendo la BA.5 y van apareciendo nuevas subvariantes de Omicron, haciendo que todas estas variantes sean mucho más contagiosas. Acá podemos ver la progresión desde la cepa original a la delta con pues, un diferente
transmisibilidad del virus a Omicron, pues que ya tenía una transmisibilidad mucho más alta. Entonces, tenemos retos actuales de trasplante y órgano sólido y COVID-19 y subdivididos en periodo pretrasplante. Una pregunta importante sería, ¿podemos aceptar órganos de donante COVID-19 positivo? Y en periodo post-trasplante, donde tenemos que evaluar la efectividad de la vacunación trasplante de órgano sólido, algunas consideraciones, diferencia en mortalidad y severidad en los pacientes de trasplante de órgano sólido que se infectan con COVID-19, cómo ajustar o si se debe ajustar la inmunosupresión del trasplantado cuando se infecta y pues cómo debe tratarse un paciente con trasplante de órgano sólido que le da COVID-19. Entonces comencemos por la primera, podemos aceptar órgano de donante COVID-19 positivo. Entonces, el resumen de esta evidencia se basa principalmente en unas recomendaciones que da la OPTN, que es el Organ Procurement and Transplantation Network de Estados Unidos, que fue publicado en agosto 2022, basado específicamente en dos estudios. Uno de estos estudios, un análisis univariado donde no hubo diferencia estadística en sobrevida o rechazo del órgano a 30 días, cuando se estratificaba de acuerdo al estado de COVID-19 del donante, en el cual hubo un total de 617 donantes con COVID-19 PCR positiva, un total de 1.241 receptores. Se observaba que no había diferencia en la muerte de estos pacientes a 30 días, ni tampoco en el rechazo a 30 días entre donante positivo con COVID-19 o donante negativo para COVID-19 para los diferentes órganos. El otro estudio también con el que con que se dieron recomendaciones para utilizar a los donantes con COVID-19 positivos y no rechazarlos, fue este estudio que fue publicado en julio del 2022, un total de 187 riñones, 57 hígados, 18 corazones y 5 páncreas y riñón y 2 pulmones. Y pues con la pregunta de saber si los pacientes con infección por COVID-19 eh, tenían un impacto en los donantes en cuanto a sobrevida y en cuanto a sobrevida específicamente. Se puede ver pues cómo fueron los grupos de 150 versus un total de 17.000 negativos de COVID-19 y pues la mortalidad a 30 días de los pacientes que recibieron estos donantes positivos, estos órganos de donantes positivos, pues no había una diferencia de sobrevida a 30 días, como se puede ver acá. Entonces, con estas evidencia, se ha tratado de hacer algunos algoritmos, por ejemplo, este que muestra la Universidad de Duke, donde simplemente se simplifica todo y se evalúa en el paciente que es COVID-19 positivo en el momento que se decide que es donante potencial, se evalúa si tiene esta enfermedad de COVID-19 pero complicada con un estado de hipercoagulabilidad o en un estado de síndrome hiperinflamatorio. Si no es el caso, si es el caso, pues se rechaza el órgano y si no, se evalúa la calidad del órgano que se necesita, la razón de la muerte y la urgencia del trasplante y si el órgano está en buena calidad, pues se procede al trasplante. El equipo de rescate debe llevar equipo protector específico para COVID-19, mientras que el equipo que trasplanta el órgano que fue extraído ya no necesita un equipo diferente protector, sino necesita el estándar normal. Y el receptor, pues las precauciones de contacto rutinarias. Entonces, esto es una simplificación que ya se está aplicando a nivel de todo el mundo, donde no se rechazan a los donantes COVID-19 para este tipo de órganos de corazón, de hígado, de riñón y de páncreas. Los diferentes protocolos en Colombia es algo muy parecido, pues como todos ustedes saben, de acuerdo a si tiene riesgo moderado o severo, que pues en el último lo define si tiene un estado de hipercoagulabilidad o hiperinflamatorio severo el paciente y pues un riesgo de tener un mal órgano a consecuencia de esto para pues decidir si se rechaza o no como tal, pero no se rechaza solo por su característica de ser COVID-19 positivo. Y pues la simplificación de esto en las diferentes políticas de los centros de trasplantes es precisamente que
al que va a recibir el trasplante debe tener la vacunación previa requerida. En Colombia es obligatorio, se supone que es obligatorio, y no solo al receptor, sino también pues al entorno, a los que lo cuidan. El trabajador de la salud que se encarga de eso también debe tener la serie de vacunación con un booster requerido, y pues también se promueve mucho el uso de dos anticuerpos monoclonales en Estados Unidos que lo disponen para profilaxis, preexposición del virus y para protección. En trasplante de órgano de pulmón, pues no voy a entrar en detalle, pues no creo que valga la pena, pues la política es diferente porque pues en estos casos sí se rechaza generalmente el órgano cuando es COVID-19 positivo, aunque hay algunas excepciones específicas. ¿Cuál es la efectividad de la vacunación en trasplante de órgano sólido y algunas consideraciones? Un estudio de la efectividad real realizado sobre 43.000 pacientes adultos trasplantados en Inglaterra, donde se evaluó la efectividad de la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, se obtuvo un total de 4.000 infecciones por COVID-19 y un total de 407 muertes. Se observaba que con las dos dosis de AstraZeneca o dos dosis, pues no se disminuía el número de infecciones, pero sí pues se disminuía la mortalidad, específicamente más con AstraZeneca, pero comparado con la población general, las dos dosis de vacunación en trasplantes pues ofrecía una protección inferior. Y por lo tanto, pues la estrategia de vacunación óptima en estos trasplantados debía ser redefinida. Y pues sabemos que la vacunación es variable en eficacia en inmunocompetentes versus inmunosuprimidos. En esta gráfica podemos ver en diferentes poblaciones inmunosuprimidas cómo es este porcentaje de respuesta a anticuerpos. Y pues vemos cómo en cáncer esto decrece en un rango alto que va desde el 40 al 80-90% de porcentaje de respuesta a anticuerpos. En hemodiálisis, que son inmunosuprimidos, pues tienen también un rango variable de respuesta, pero pues no es inferior, como sí se ve en los trasplantes de órganos sólidos, como pueden acá ver en verde, pues que es mucho más disminuido de porcentaje de respuesta de anticuerpos comparado con otras poblaciones inmunosuprimidas. Y ya sabíamos también a través de la progresión de los nuevos esquemas de vacunación en esta población de inmunosuprimidos, específicamente la población de trasplantes, cómo la administración de la tercera dosis de vacunación pues podía aumentar esa prevalencia de anticuerpos y la elevación considerable de los títulos después de administrar la tercera dosis y con medición al mes. Este es uno de los estudios que demostró esto publicado en el New England Journal. Hubo pues ya una revisión sistemática y metaanálisis de todos esos estudios que se realizó ahorita, precisamente en octubre también, en Transplantation, donde podíamos observar precisamente ese cambio en la seroconversión de antes de la tercera dosis, donde podemos ver acá, la mayoría de estos estudios fueron trasplante de órgano sólido, como pueden ver acá, excepto este, y pues se observa un número mucho pues inferior con respecto a cuando se administraba la tercera dosis. La seroconversión aumentaba de manera considerable para casi todos los estudios donde se evaluó esta pre-tercera dosis, seroconversión pre-tercera dosis y después de tercera dosis. También para la población que no presentaba seroconversión después de la segunda dosis, o sea, cero en niveles de anticuerpos, se observaba que con la tercera dosis se aumentaba considerablemente esa seroconversión. Y recientemente, en septiembre, salieron unas consideraciones también nuevas para las vacunas y para los refuerzos de vacunas específicamente, donde se incluían los boosters, los refuerzos con vacuna bivalente de COVID-19. Es decir, ya no tenía solo la cepa original, eh, de COVID-19, sino también incluía la variante de Omicron. Esto fue pues realizado a principios de diciembre, tanto para Moderna como para Pfizer, ambas bivalentes fueron autorizados, la de Moderna para mayores de 18 años y la de Pfizer para mayores de 12 años.
Y esto es la etiqueta, cómo cambia pues para la vacuna de Pfizer, que es para mayores de 12 años, donde incluye pues la variante de original y Omicron. Y lo mismo para Moderna, que en la etiqueta pues ya viene incluido pues el original, viene señalado el original y el Omicron, pero pues está solo para mayores de 18 años en adelante. El esquema cambió para las personas inmunocomprometidas, este esquema de vacunación cambió. Podemos ver acá para Moderna y para Pfizer, que son las plataformas RMNA, cómo se modifica. Ya lo vamos a ver con respecto a lo que teníamos anteriormente, esto es específicamente en Estados Unidos, donde la vacunación primaria se hacía 3 o 4 semanas después con la plataforma RMNA y ahí a las 4 semanas ya se daba la primer refuerzo. En este caso, pues lo que hay que dar es un segundo refuerzo después de 2 meses del primero con booster, independientemente del booster monovalente previo. Para personas con Janssen, que tenían Janssen como esquema primario, pues sea el refuerzo con plataforma mRNA a las 4 semanas y a los 2 meses se debe dar el booster con el refuerzo con bivalente. Y esto era lo que teníamos anteriormente para los inmunocomprometidos moderados o severos. Anteriormente, en abril del 2022, este era el esquema con plataforma Pfizer antes de los de 5 a 11 años, las 3 dosis, con estas diferencias de tiempo, pero para mayores de 12 años inmunocomprometidos, pues se recomendaba hasta cuarta dosis, incluso quinta dosis 4 meses después de la última, lo mismo para Moderna hasta quinta dosis y Janssen 4 dosis. Y pues comparamos en la derecha lo que se está recomendando actualmente el esquema de vacunación primario y con refuerzos actualmente que ya mencionábamos anteriormente. También estas recomendaciones de septiembre incluyeron el uso y el beneficio monoclonales, el Tixagevimab y el Silga-Vimab para pacientes mayores de 12 años con compromiso moderado o severo de su sistema inmunológico, para pacientes en que la vacunación no estaba disponible o en la cual por algún evento adverso, una reacción adversa severa, estaba contraindicado la vacuna de COVID-19 o para alguno de sus componentes de la vacuna, que son dos anticuerpos monoclonales, como mencionaba. Inicialmente la FDA autorizó pues una dosis inicial y luego la incrementó en febrero para utilizar 300 miligramos, por lo que se veía que había, con la variante Omicron había una disminución en su efectividad. Igual en Estados Unidos se ha visto, pues por lo menos en septiembre se sabía que no se ha obtenido lo que se quiere. Hay un total de 8 millones de personas inmunosuprimidas en Estados Unidos y hasta ahora solo se han administrado 459.000 dosis administradas para estos profilaxis preexposición con estos anticuerpos monoclonales de larga acción, porque son de larga acción, que solo necesitan con refuerzo cada 6 meses para protección frente al COVID. Y pues este es el estudio, el ensayo clínico, uno de los ensayos clínicos que mostró esa efectividad para proteger de COVID-19 severo en los pacientes que utilizaban este medicamento. Otra pregunta importante, ¿hay una diferencia en mortalidad y severidad en los pacientes de órgano sólido? Es decir, solo por ser trasplante y le da COVID-19, ¿realmente tienen mayor mortalidad y severidad o es otras las variables que influyen en esto? Eh, Estos pacientes con trasplante de órgano sólido, como sabemos, tienen potencialmente un riesgo mucho más alto de desarrollar COVID-19 debido a inmunosupresión, alta prevalencia de enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, todos factores que son claramente relacionados con un COVID, con desenlaces de COVID-19 moderado a severo. Pero por el otro lado, los pacientes con COVID-19 trasplantados puede que no monten una respuesta inflamatoria severa, una tormenta de citoquinas, un síndrome hiperinflamatorio tan severo debido a su inmunosupresión de base, que precisamente inhibe algunas de estas citoquinas, por lo cual pues, pueden tener un menor riesgo de enfermedad severa. Algunos de estos estudios iniciales publicados a inicios del 2021, que incluía población desde
del 2020 mostraban que no había diferencia significativa en las poblaciones cuando se hacía pareado entre trasplantados y no trasplantados los controles. Otros mostraban una tendencia que sí había mayor mortalidad en las, en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Se observaba que la mortalidad sí se veía aumentada con respecto a los controles, pero pues en últimas no había una significancia estadística, pero sí se vio que dependiendo era el trasplante donde realmente variaba la mortalidad. Afortunadamente, un estudio que fue publicado en Transplantation en junio del 2021 resolvió estas dudas y ahí sí se hizo lo que se llama un análisis propensity match, un análisis pareado, donde se parearon pues todas estas comorbilidades en los pacientes, y pues se vio que los pacientes que inicialmente los que no tenían trasplante versus los que tenían trasplante, los que tenían trasplante son la línea morada versus la línea verde que pues no tenían trasplante. Se había una diferencia en mortalidad de supervivencia, aunque era pues, una diferencia muy pequeña, pero cuando se hacía ese propensity match, ese análisis pareado de todas las variables de comorbilidad, inherente a los pacientes con trasplante de órgano sólido, se vio que, pues, que no, en realidad lo que determinaba pronóstico y severidad era precisamente la coexistencia de estas variables y no solo el hecho de ser trasplantado inmunosuprimido. Entonces, pues en realidad la mortalidad no varía con respecto a la población, son las comorbilidades de estos trasplantados lo que determina esto. Se debe ajustar la inmunosupresión del trasplantado y cómo, pues un estudio bastante interesante para mencionar, que lo tenemos que ver en una cohorte de trasplantes de riñón, donde evaluó esa mortalidad de COVID-19 en Francia, donde incluyeron 1.451 pacientes de 58 años en promedio, 66% hombres, una mortalidad medida a 60 días, donde se vio que aumentaba la mortalidad en la medida en que aumentaba la edad o la creatinina también basal estaba elevada, pero disminuía la mortalidad en los esquemas de trasplantados que eran libres de corticoide. Ahí sí se veía una significancia estadística. Entonces se vio que no tener corticoide en el régimen de inmunosupresión era asociado a un menor riesgo de muerte en esta población trasplantada de riñón que desarrollaron COVID-19. Las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Nefrología en casos de trasplante renal durante la pandemia pues fueron dados incluso desde el 2020 a finales del 2020 y pues da unas recomendaciones categorizadas para menores de 55 años y mayores de 55 años, que básicamente era dependiendo si el paciente tenía infiltrados pulmonares e hipoxemia o infiltrados pulmonares, perdón, infiltrados pulmonares sin hipoxemia e infiltrados pulmonares con hipoxemia. Y de acuerdo a eso, recomendaba hacer un ajuste no solo del ácido micofenólico cuando solo no había hipoxemia, pero sí suspender todos los medicamentos cuando, incluyendo los inhibidores de calcineurina, cuando pues había infiltrados pulmonares y hipoxemia para ambos grupos. Entonces ya desde aquí ya estaban de alguna forma definidos cómo manejar la inmunosupresión desde finales del 2020 con una aproximación muy parecida a lo que hay actualmente. No hay una estrategia óptima que haya sido ya definida en un consenso, pero la mayoría de centros de trasplante en COVID-19 moderado lo que hacen es reducir la dosis o suspender la dosis del antimetabolito, el mofetil-micofenolato, sobre todo pues eh, una de las cosas que se sabe es que este medicamento pues, puede ayudar a mayor linfopenia en el paciente con COVID-19 moderado severo, que como ustedes saben es un factor muy importante de pronóstico, pero continúan con el inhibidor de calcineurina, el tacrolimus específicamente, pues que inhibe interleuquina 1, interleuquina 6, que son interleuquinas responsables de respuesta inmune no regulada en este tipo de pacientes. Entonces, esto es básicamente lo que se hace. Se reduce o suspende la dosis del entamitabolito, pero se continúa generalmente con el inhibidor de calcineurina, tratando de mantener ese balance que es bien delgadito entre el riesgo de complicaciones por inmunosupresión y
riesgo de que haya rechazo, sobre todo en pulmón y corazón. Esto es básicamente lo que hay resumido, porque no hay una estrategia óptima que haya sido de verdad definida y estudiada con un nivel de evidencia importante, pero esto es lo que recomienda. Y por último, ¿cómo debe tratarse un paciente con COVID-19 y trasplante de órganos sólidos? Pues este artículo, que es muy reciente, publicado en octubre del 2022, hace un resumen de cómo ha sido la historia natural de todas las terapias antiinflamatorias, antivirales, antitrombóticas, de plasma convaleciente y terapias de anticuerpos monoclonales a través del tiempo, como pueden ver ustedes, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022. Y pues podemos ver lo que todos sabemos. La dexametasona desde el principio como agente antiinflamatorio servía y disminuía mortalidad. También había, ya desde el principio, ya desde finales del 2020, había una inclinación a beneficio del tocilizumab, inhibidor de interleuquina 6, disminución de la mortalidad posteriormente. También otro agente antiinflamatorio como el baricitinib también mejoraba progresión de la enfermedad, ventilación mecánica y mortalidad. No mejoraba, pero pues sí mejoraba mortalidad, perdón. Y pues luego la mortalidad sí fue demostrada también en el estudio Recovery para baricitinib en estos casos. Ya específicamente en cuanto a agentes antivirales, pues específicamente nos vamos a remitir acá al final. El remdesivir se observó disminución en la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes no ventilados, mientras que no obtuvo un beneficio en los pacientes ventilados. En cuanto pues a otros agentes antivirales, ya no a nivel hospitalario, sino al inicio de los síntomas, se logró descubrir desde finales del 2021 el molnupiravir, dentro de los primeros utilizados dentro de los primeros 5 días, reducía el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes que no estaban vacunados. Y también la combinación de nirmatrelvir, un antiviral potenciado con ritonavir, reducía la hospitalización a 28 días o muerte en pacientes sintomáticos que estaban de manejo ambulatorio no vacunados. Y pues obviamente pues esto fue algo de lo más novedoso, porque pues por fin teníamos un medicamento que evitaba la progresión para cuando estaban comenzando los síntomas. Y todavía actualmente se utiliza. Algunas indicaciones ya específicas de cómo manejar por los agentes antitrombóticos, que no creo que sea pues, el objetivo de tenerlos en este momento. También de plasma convaleciente, mucha controversia, algunos estudios a favor, otros en contra de mortalidad y de progresión a ventilación mecánica. Con bastante duda, ha habido unos nuevos después de esta fecha de marzo 22, donde no le ha ido muy bien al plasma convaleciente y pues por eso no ha sido a veces autorizado para el manejo de los pacientes con un nivel de evidencia adecuado en las diferentes guías o en los diferentes protocolos, por ejemplo, del NIH en Estados Unidos. En cuanto a anticuerpos monoclonales, aquí podemos ver muy bien toda la progresión de anticuerpos monoclonales, como comenzamos desde el bamlanimab, luego se le sumaban dos, el etesimimab más el mismo bamlanimab, posteriormente el famoso Regeneron, que le ayudó a Trump a sobrevivir cuando se infectó de COVID, cuando se dio de manera oportuna y se veía reducción en la hospitalización y muerte en estos outpatients. Posteriormente, también se vio disminución de mortalidad en este mismo estudio de Recovery, utilizando la misma combinación de anticuerpos monoclonales. Y posteriormente, pues otros como el sotrovimab, que reducía hospitalización y muerte. También, por último, la combinación que mencionaba, pero ya no de tratamiento, de profilaxis preexposición, el de la combinación de los dos anticuerpos monoclonales, específicamente Tixa y Silgamivimab, que es el que les mencionaba previamente. También importante que ahorita actualmente, con todos estos cambios que ha tenido el COVID-19 en cuanto a variantes, pues estos medicamentos se fueron haciendo en el tiempo mucho menos efectivos y la efectividad fue reduciéndose progresivamente hasta el punto que ya no servían para variantes Omicron, mientras que este último
bebtelovimab es el que tiene efectividad contra variante Omicron, lo mismo que el Tixa-Silga, que tiene efectividad, pero la ha ido perdiendo con las mutaciones que viene desarrollando el virus de las subvariantes del Omicron. Algunas recomendaciones para mencionar acá del producto. No está autorizado el Evusheld para tratamiento del COVID-19, ni tampoco para profilaxis posterior a la exposición de COVID-19 en individuos que han estado expuestos a alguien infectado por SARS-CoV-2. Tampoco en individuos que han recibido una vacuna contra el COVID-19 debe administrarse al menos 2 semanas después de la vacunación. El bebtelovimab no está autorizado para pacientes menores de 12 años y menores de 40 kilos, pacientes hospitalizados por COVID-19 tampoco, o pacientes que requieren oxinoterapia. La dosis inicial que se utilizaba de Evusheld, de Tixa-Silga, era de 150 y 150, pero pues como les mencionaba anteriormente, como ha ido perdiendo efectividad frente a las variantes las subvariantes de Omicron, pues se decidió incrementar desde febrero las dosis de este medicamento a 300. La dosis del benmetrunab, como está aquí indicada en la gráfica. La ventana del Evusheld es preexposición y el bebtelovimab se da en el momento, en los primeros 7 días de inicio de síntomas. Esto es lo más importante. Algunos efectos adversos que se mencionan acá. Entonces, en la era del cambio, como dicen que estamos ahorita en Colombia, ¿qué tenemos y qué diferencia tenemos frente al mundo? Pues no tenemos en este momento Tixa, Silga, el Evusheld, a diferencia del mundo que sí lo tiene para preexposición. Y cuando tenemos infección leve, moderada, pero en el paciente ambulatorio, pues también estamos muy cortos de armamentario terapéutico porque solo tenemos molnupiravir, mientras que pues en el mundo tienen remdesivir, tienen bebtelovimab, el anticuerpo monoclonal que está desarrollado contra el Omicron y que es efectivo, y tampoco pues tenemos como tal el Paxlovid, no está autorizado por INVIMA y por lo tanto no lo tenemos en realidad, toca traerlo de afuera del país para utilizarlo, el medicamento, el medicamento Nirmatrelvir, el Ritonavir de Pfizer, el llamado también nombre comercial Paxlovid. Entonces, solo tenemos molnupiravir en este escenario del paciente ambulatorio. Esto es de la infección leve, el paciente ambulatorio. Algo a tener en cuenta, todos estos agentes antivirales y antiinflamatorios necesitan ajuste, muchos de ellos ajuste a la función renal, y vemos como pues en esta gráfica muy interesante se puede consultar en el mismo artículo publicado en octubre, donde se ve cómo se debe ajustar el baricitinib, donde se ve cómo hasta dónde se puede dar el remdesivir, que hasta qué tasa de filtración glomerular, lo mismo que el Paxlovid, Nirmatrelvir, Ritonavir, y pues como el molnupiravir, el tocilizumab y la dexametasona si no tienen eh, ningún, eh, ningún ajuste necesario de acuerdo a la función renal. También importante las interacciones medicamentosas de estos medicamentos como el Paxlovid y los mTOR son muy importantes, las diferentes bases de datos que hacen estas interacciones, por ejemplo, no recomiendan coadministrar. Lo mismo sucede para cuando se da este Paxlovid con sirolimus y con tacrolimus, no recomienda administrar por la posible toxicidad que puede generar esta interacción medicamentosa de los inhibidores de los medicamentos inmunosupresores, y en caso de que tengan que administrarse, pues recomiendan hacer una titulación muy detallada con niveles de estos inmunosupresores para evitar una toxicidad importante. Afortunadamente para el baricitinib y el tacrolimus son una interacción potencial, pero no es tan importante. Lo mismo para el tocilizumab y el tacrolimus, y el bebtelovimab y el tacrolimus, pues no hay interacción esperada para esto. Y pues volvemos al mismo caso del paciente que les mencionaba hace un año. Prácticamente, pues como ustedes se pueden dar cuenta, se manejó con dexametasona, no teníamos más en este momento, y prácticamente en Colombia seguimos con lo mismo, manejando con soporte los pacientes. No tenemos para estos pacientes que tienen cano de alto flujo de ventilación invasiva o que ya están en ECMO con ventilación mecánica, no tenemos la opción de darles dexametasona con baricitinib o de dexametasona más tocilizumab, no lo tenemos.
Tampoco tenemos, pues obviamente, el Remdesivir, no lo tenemos en este momento, que sería otro de los medicamentos que podríamos dar para nivel hospitalario para tratar este tipo específicamente de pacientes como el que mencionaba inicialmente. Muchas gracias. Estoy a disposición para las preguntas que surjan de la charla. Eh, Buenas noches.